Alex estaba en su cafetería habitual. Era su refugio seguro, donde la policía no lo molestaba. Observaba a los transeúntes que iban al trabajo. Ni siquiera las personas que lo rodeaban sospechaban que este hombre, aparentemente normal, controlaba en secreto miles de millones de dólares obtenidos en Internet y se veía obligado a esconderse para evitar ser castigado. Su enorme fortuna, guardada en criptomonedas, no le proporcionó libertad, sino que se convirtió en una jaula de oro llena de miedo. Cada minuto temía ser traicionado o arrestado. Lo más terrible era que 3 personas habían muerto por culpa de su dinero. Ese fue el precio más alto que pagó por su riqueza. Alex inventó un ingenioso sistema de engaño que le reportó un enorme éxito. Sin embargo, ese éxito fue su perdición. ¿Cómo consiguió ese resultado y por qué su engaño acabó convirtiéndose en una tragedia? La historia del éxito de Alex, que luego se convirtió en una trágica derrota, comenzó en 2017. En ese momento, el protagonista era un estudiante de 4º curso, tenía 22 años. Estudiaba en la Facultad de Ciberseguridad de una de las universidades técnicas de Europa del Este. Fue entonces cuando el joven se enfrentó a la triste realidad propia del espacio postsoviético. Alex estaba rodeado de programadores talentosos, capaces de resolver las tareas técnicas más complejas. Pero sus ingresos eran insignificantes en comparación con sus habilidades. Sus ingresos no se correspondían con sus habilidades. Al mismo tiempo, la corrupción prosperaba, devorando cualquier camino honesto hacia el éxito. Los profesionales decentes prácticamente no tenían ninguna oportunidad. Desde niño, Alex se interesó por las computadoras. A los 14 años, siendo aún un adolescente, ya había aprendido los fundamentos de la programación. Al comenzar la universidad, sus conocimientos en esta área eran muy amplios y superaban con creces el curso universitario estándar. Las clases no le interesaban, ya que dominaba la mayor parte del material que se impartía. Le atraía el dinero, así como un fuerte deseo de trabajar en tareas complejas y poco convencionales. Estos 2 factores le llevaron a buscar ingresos en la llamada zona gris de Internet. El joven ganó rápidamente su primer dinero en este ámbito. Fueron $500, obtenidos por 2 días de trabajo en un script. El script estaba destinado a la minería automática de bitcoins y no requería ningún documento ni verificación. Cabe señalar que esta cantidad, $500, superaba sus ingresos oficiales por 2 meses de trabajo. Con el tiempo, Alex empezó a aceptar encargos cada vez más variados. Desarrollaba bots para inflar las visitas, escribía scripts para el registro automático de cuentas y creaba analizadores sintácticos destinados a recopilar información personal de los usuarios de las redes sociales. Al realizar este trabajo, se convencía a sí mismo de que sus acciones no eran realmente delictivas, sino que se encontraban en una zona gris. Su justificación era clara. En su opinión, como programador, no robaba ni mataba, sino que solo creaba código de programación. A finales de 2018, sus negocios mejoraron notablemente. Sus ingresos mensuales superaban estables los $1,000, lo que le permitió alquilar un cómodo departamento. Además, adquirió una computadora muy potente que le ayudó a estudiar tecnologías más complejas. Tras dominar las redes anónimas, el especialista estudió en profundidad sus principios de funcionamiento. Comprendió los matices del funcionamiento de los cryptomixers, que permitían ocultar los rastros de las transacciones. Al aprender a levantar rápidamente servidores en diferentes jurisdicciones de todo el mundo, pudo eludir la persecución. Gracias a estas habilidades, el especialista se ganó la reputación de ser un técnico fiable y de alta calidad. En círculos reducidos, Alex se hizo famoso como un maestro en su campo. Una propuesta marcó un punto de inflexión que dividió su vida en 2 partes, antes y después.
La propuesta de colaboración llegó a través de un chat de voz cifrado, lo que garantizaba el anonimato total. Le ofrecían el puesto de arquitecto técnico en un nuevo y muy ambicioso proyecto. Alex adivinó de inmediato que se trataba de una importante suma de dinero. También comprendió que era una oportunidad para trabajar en tareas técnicas realmente complejas, con las que siempre había soñado. A pesar de sus dudas internas, Alex decidió aceptar. En la reunión presentó un currículum de sus habilidades técnicas que le abrió el camino hacia una gran mentira. Alex se hizo cargo de un proyecto que resultó ser una red internacional a gran escala. La red consistía en casinos en línea falsos que operaban en la dark web. Alex tomó el control de este proyecto utilizando el seudónimo de DevNull. Se le encargó crear una copia. Tenía que ser una copia exacta e ideal de un conocido casino en línea europeo. La copia debía reproducir todos los elementos. Las fuentes, el diseño y la interfaz debían ser completamente idénticos. Sin embargo, la tarea más difícil y cínica era otra: desarrollar algoritmos para los propios juegos. Alex recibió instrucciones muy precisas. Nadie debe ganar más que el depósito. Alex, aplicando todos sus conocimientos técnicos, desarrolló un complejo algoritmo para ello. Comenzaba a analizar a cada nuevo jugador desde el momento de su registro. El sistema fue concebido como un engaño desde el principio. El sistema permitía ganar a los principiantes de forma deliberada. Las ganancias eran siempre pequeñas, normalmente alrededor del 20 o 30% del importe del primer depósito. Esto se hacía para que el jugador tuviera la impresión de que el sistema era honesto. Se suponía que esto debía inspirar confianza, pero poco después les esperaba la inevitable pérdida de todos sus fondos. Para ampliar el engaño y atraer a mucha gente, Alex creó un sistema independiente encargado de proporcionar transmisiones en vivo. En estas transmisiones se mostraban ganancias falsas. Para los actores contratados, desarrolló una lógica de juego especial y aislada, en la que las grandes ganancias eran muy probables. Los espectadores que veían la transmisión lo veían. El streamer, por ejemplo, apostaba 100 euros y ganaba 5.000. Al ver esto, las personas se veían afectadas por un fuerte desencadenante psicológico. Esta técnica contribuyó en múltiples ocasiones a la llegada de nuevas víctimas. En la primavera de 2020, bajo su dirección, funcionaba toda una red de 12 casinos. Sus ingresos mensuales en ese momento superaban los $50.000. A pesar del éxito financiero, Alex se enfrentó a un grave agotamiento moral y emocional. La razón era que el insomnio nocturno se había convertido en su compañero inseparable. En lugar de dormir, se sumergía en las cartas de los jugadores que habían perdido todos sus ahorros. Entre ellos había un hombre que había perdido el dinero que había ahorrado para la operación de su esposa. Había una estudiante que había perdido la beca de todo un semestre. Y había un jubilado que había perdido en el casino los ahorros de toda su vida. Todas estas historias parecían un precio invisible, pero muy alto, por su riqueza. En mayo de 2020 ocurrió un incidente que marcó el comienzo del fin de la era de los casinos. Un programador de Múnich, al descubrir aspectos sospechosos en el código de uno de los casinos de Alex, llevó a cabo su propia investigación y publicó los detalles en Internet. Alex, consciente de que su verdadera identidad y ubicación podían ser reveladas en cualquier momento, se vio obligado a actuar de inmediato. Tomó la decisión de cesar por completo su actividad. Como resultado, su nombre, DevNull, quedó mancillado para siempre en la Darknet. Además, esta historia vino acompañada de la sombra de 3 muertes directamente relacionadas con sus antiguos socios en el negocio del juego. Para Alex, este periodo se caracterizó por una pausa forzosa en sus actividades.
Después de cesar por completo la actividad del casino, por temor a ser descubierto, se puso a pensar en sus próximos pasos. Fue entonces cuando se fijó en un hecho muy significativo. En la comunidad técnica en la que seguía participando, se debatía acaloradamente una historia. Se trataba de Script Kiddie, como llamaban a un joven y sin duda talentoso programador ucraniano. Trabajaba por $4 la hora y su tarea consistía en entrenar una red neuronal destinada a lo que, según sus creadores, sería la próxima startup revolucionaria. Esta historia le abrió los ojos a Alex. De repente, comprendió algo esencial. Se dio cuenta de que en el mundo de las inversiones de riesgo, donde se mueven enormes sumas de dinero, la línea entre la innovación real y el fraude banal es increíblemente delgada. Se le ocurrió que el trabajo manual barato podría hacerse pasar con éxito por inteligencia artificial, y así se podría vender por una enorme cantidad de dinero, millones de dólares. Esta idea lo absorbió por completo. Así es como surgió la idea. Se trataba de crear NeuroDoc, una startup que atrajera inversiones de riesgo. Debía presentarse como una tecnología revolucionaria. El objetivo estaba claro: fijar el listón en $2 millones, que era precisamente la cantidad de dinero que tenían que recaudar. Para llevar a cabo este nuevo plan, Alex formó un equipo. Asumió un papel clave, convirtiéndose en arquitecto técnico y desarrollador. En este esquema, él era, en esencia, el principal impulsor del fraude. Luego llamó a Mark, que se encargaría de todas las cuestiones financieras y legales. Mark también era responsable de presentar los modelos financieros a los inversionistas. Además de Mark, invitaron a Sofía al equipo. Su función era encargarse de las relaciones públicas y la promoción de marketing de la startup. Sofía era responsable de crear el revuelo mediático necesario en torno a su proyecto. Para la implementación exitosa del nuevo esquema, era necesaria una visibilidad impecable. Era necesario crear la ilusión de una startup en funcionamiento con tecnologías de vanguardia. Alex, gracias a sus profundos conocimientos en el campo de la ciberseguridad y la programación, desarrolló todo un sistema de rastros falsos para ello. A los inversionistas, NeuroDoc, el producto principal, se les presentó como algo verdaderamente sorprendente. Oficialmente, se trataba de un sistema altamente inteligente diseñado para automatizar la verificación y el análisis complejos de documentos, en particular para los capitalistas de riesgo. Esa era la versión oficial de los hechos. En realidad, detrás de la inteligencia artificial se escondía una compleja carcasa técnica. Una carcasa que ocultaba la verdad de que todo el trabajo lo realizaba un equipo subcontratado de Europa del Este. Este equipo estaba formado por programadores con talento, pero que cobraban un salario mísero. Igual que el propio Alex en el pasado. Igual que Script Kiddie, cuya historia inspiró a Alex para este proyecto. Estas personas, sin herramientas automatizadas, realizaban todo el trabajo a mano, las 24 horas del día. Tenían que resolver las tareas más complejas de análisis de documentos a cambio de unas migajas. Al mismo tiempo, a los inversionistas se les proporcionaban informes elaborados según una plantilla impecable y previamente pensada. Para demostrar de manera convincente las capacidades de su equipo y las suyas propias, Alex recurrió a todo un arsenal de tecnologías de camuflaje que imitaban a la alta dirección. Para las reuniones y presentaciones de video pregrabadas, utilizó un modelo deepfake personalizado llamado Vader. Este modelo generaba materiales de video muy convincentes con socios fundadores ficticios que en realidad no existían. Durante las negociaciones en vivo, Alex no podía permitirse el lujo de arriesgar su voz real. Para lograr su objetivo, creó su propio sintetizador de voz llamado Quimera.
Este programa modificaba su timbre en tiempo real, haciendo que su voz fuera más profunda y autoritaria, y le daba un acento estadounidense con las entonaciones adecuadas, lo que aumentaba instantáneamente su reputación entre los inversionistas occidentales. En reuniones importantes en las que se requería carisma personal, el equipo invitaba a la actriz profesional Anna. Ella se presentaba como una de las cofundadoras y exponía de forma convincente las estrategias de marketing clave a los inversionistas. El objetivo de este complejo sistema de múltiples niveles era uno solo: convencer a los inversionistas. Había que convencerlos de que NeuroDoc era un proyecto innovador, pero al mismo tiempo una inversión fiable y estable que, según se esperaba, revolucionaría todo el mercado. El proceso de captación de inversiones, iniciado a finales de otoño, avanzó rápidamente, como un torbellino. Cada interacción, cada carta, cada presentación formaban parte de un espectáculo cuidadosamente elaborado. El equipo, formado por Mark, Sofía y Alex, actuaba como un todo, como una máquina sin emociones, dando la impresión de ser una startup increíblemente prometedora. Mark, el arquitecto financiero, era el responsable de la parte más ambiciosa de la presentación. Presentaba a los inversionistas modelos financieros complejos, pero extremadamente optimistas. Sus previsiones no solo pronosticaban un crecimiento, sino que prometían un salto exponencial, un retorno de la inversión 50 veces superior en 3 años. No se limitó a presentar el concepto, sino que pintó un panorama futuro en el que NeuroDoc se convertía en el actor dominante en el ámbito de las pruebas integrales. Mark respondió con maestría a todas las preguntas sobre los riesgos, desviando hábilmente la atención de los inversionistas del producto, que en realidad no existía, hacia las tentadoras perspectivas de enormes ganancias. Al mismo tiempo, Sofía, experta en medios de comunicación, generó un gran revuelo en torno a la startup. No se limitó a los típicos comunicados de prensa, sino que le dio visibilidad a través de influyentes publicaciones del sector y boletines privados de capital de riesgo. Gracias a ello, Sofía creó la imagen de NeuroDoc como el único actor con una ventaja incuestionable, dispuesto a desplazar del mercado a los actores consolidados. Su estrategia creó un efecto de beneficio perdido. Los inversionistas temían perderse una operación tan revolucionaria. Alex, que permanecía en la sombra, complementaba esta imagen posicionándose como un genio técnico y cofundador. Rara vez aparecía en persona. En las negociaciones utilizaba su sintetizador de voz Quimera, que le daba un acento estadounidense y un timbre impresionante y profundo, lo que aumentaba instantáneamente su autoridad. En los videos y presentaciones pregrabados se utilizaba el modelo Deepfake Vader, que generaba imágenes convincentes de los cofundadores ficticios. No ofrecía un producto terminado, sino una idea de perfección técnica que, según él, iba a revolucionar el mundo de las finanzas. Cada uno de sus discursos estaba repleto de jerga técnica compleja pero vacía, destinada a disipar las dudas de los inversionistas. El aspecto más fuerte, pero al mismo tiempo más vulnerable, de toda la estafa era la velocidad ideal de procesamiento de los documentos. Alex convirtió el trabajo rutinario de su equipo de subcontratación en un argumento convincente a favor de la superioridad tecnológica. Los datos que presentó eran impresionantes. Independientemente del volumen y la complejidad, cada documento se procesaba en un tiempo siempre igual, exactamente entre 4 y 6 minutos. Alex consideraba que esa linealidad impecable era un indicador directo de perfección. Según él, los modelos tradicionales y lentos de aprendizaje automático, ML, se enfrentan inevitablemente a problemas que él denominaba fatiga cognitiva, o retrasos no lineales al analizar las sutilezas jurídicas y los datos contradictorios.
Como prueba, mostraba gráficos en los que los competidores supuestamente reflexionaban durante horas, mientras que NeuroDoc siempre ofrecía rápidamente un resultado con una precisión algorítmica garantizada. Este factor era clave para los inversionistas, ya que confirmaba la naturaleza no humana y por lo tanto fiable del algoritmo. El desarrollador afirmaba: la verdadera inteligencia artificial no debe ser vulnerable a la influencia de la complejidad. Nuestra velocidad es un indicador de nuestra precisión computacional. La principal e indiscutible ventaja de Alex durante los 6 meses de negociaciones fue precisamente esta precisión, que se percibía como una fiabilidad absoluta. Su NeuroDoc siempre daba un resultado perfecto en un intervalo de tiempo corto e idéntico. Este hecho fue su principal argumento durante 6 meses, ayudándole a responder de forma convincente a las preguntas técnicas más complejas. Gracias a una leyenda brillantemente creada y al hábil uso de tecnologías engañosas, el equipo logró reunir la cantidad requerida. Consiguieron recaudar $2 millones. Estos fondos procedían de 3 grandes fondos de capital riesgo estadounidenses y europeos, que creyeron plenamente en la historia ficticia de NeuroDoc. Después de que el dinero fuera transferido a una cartera criptográfica anónima, Alex, el cerebro de esta operación, experimentó una sensación de triunfo total. En 6 meses, sus ingresos personales superaron los $500,000 de ganancia neta. Se sintió no solo rico, sino también genial. Fue un breve momento de triunfo sobre el sentido común y la verificación fiable. Pero esa sensación de victoria resultó ser muy superficial. Solo fue un logro temporal que condujo inevitablemente al trágico colapso de su sistema cuidadosamente elaborado. El comienzo de la trágica historia de esta historia no estuvo marcado por arrestos o filtraciones en la Dark Web, sino que surgió por la aparición de una nueva y discreta participante en el sistema, la analista Anna Müller. Se unió al equipo de uno de los fondos de capital de riesgo y su interés minucioso, casi patológico, por los detalles se convirtió instantáneamente en la principal amenaza, hasta entonces desconocida, para Alex. Mientras que el resto de los inversionistas estaban impresionados por la rapidez y las declaraciones, Anna comenzó a realizar un análisis minucioso y laborioso. Como no creía en los cuentos de hadas, se puso inmediatamente a investigar en detalle las actividades de NeuroDoc. Las primeras sospechas de Anna no surgieron del código técnico, sino de los informes financieros habituales. Las discrepancias en las cifras gritaban literalmente que había algún tipo de fraude. Le llamó especialmente la atención el gasto en infraestructura en la nube. Según los documentos, cada año se gastaban alrededor de $500,000 en esta partida. En su opinión, una suma tan impresionante debería garantizar el funcionamiento de numerosas máquinas virtuales que procesaran enormes volúmenes de datos. Tras examinar los datos del fondo a los que tenía acceso, Anna descubrió que la carga real de los servidores en los que supuestamente funcionaba NeuroDoc era extremadamente baja. No se correspondía en absoluto con los enormes gastos declarados y el volumen de trabajo realizado. Esta discrepancia era incomprensible. O bien los fondos se retiraban de forma indebida, o bien el sistema no funcionaba como se afirmaba. Este hecho, precisamente, una actividad mínima con gastos de $500,000, fue la primera prueba indiscutible de que se trataba de una simulación. Lo que ayudó a desenmascarar definitivamente el engaño fue una prueba única desarrollada por Anna Müller. Ella se dio cuenta de que las pruebas estándar de NeuroDoc eran superadas a la perfección por la inteligencia artificial. Por lo tanto, necesitaba una prueba capaz de detectar inconsistencias lógicas en el funcionamiento de la inteligencia artificial real.
Ana creó un documento pequeño, pero extremadamente complejo, diseñado específicamente para confundir y romper cualquier algoritmo de aprendizaje automático existente. Este documento de prueba era un rompecabezas jurídico, un ejemplo perfecto de paradoja. En él se entremezclaban sutiles lagunas jurídicas, formulaciones ambiguas y contradictorias, e informes financieros deliberadamente confusos y contradictorios. Cualquier inteligencia artificial real que funcione según los principios del aprendizaje automático, ML, al enfrentarse a un texto de este tipo, mostraría inevitablemente un retraso no lineal en el procesamiento de la información. Para resolver las contradicciones necesitaría horas, tal vez incluso días, ya que tendría que pensar y gastar recursos computacionales para resolver la ambigüedad. El resultado obtenido por el sistema NeuroDoc sorprendió a Ana. El documento se procesó con una rapidez increíble, en solo 4 minutos y 32 segundos. El informe que le proporcionó no solo era preciso, sino que también estaba perfectamente estructurado. No contenía ni un solo error y ofrecía una solución lógica, aunque no del todo correcta, a todas las paradojas planteadas. Fue precisamente esta velocidad de procesamiento ideal y matemáticamente precisa, que no variaba ni siquiera ante la enorme complejidad del documento, lo que se convirtió en una prueba decisiva e irrefutable. Ana comprendió que no se trataba de un simple algoritmo que se ralentizaba cuando surgían dificultades. Se trataba de un mecanismo cuidadosamente pensado y perfeccionado, similar a una cadena de montaje en el que personas talentosas pero mal remuneradas trabajaban a un ritmo continuo y rápido para copiar con la mayor precisión posible el trabajo de la máquina. El juego había terminado. La principal ventaja que Alex tenía frente a los inversionistas, su afán de perfección, se convirtió para él en un fracaso absoluto y fatal. Esa misma noche sonó el teléfono, algo que Alex había presagiado, pero que aún así temía. La voz de Anna Müller al otro lado del tubo se mantenía tranquila, pero no dejaba lugar a dudas. Le dieron un ultimátum duro y sin alternativa. O él mismo lo contaba todo, revelando todo el plan y a sus ejecutores, o el caso se remitiría inmediatamente a la policía, incluyendo el fraude con los gastos de la nube. Ante lo inevitable, Alex tomó la que, en su opinión, era la única decisión correcta. Optó por la honestidad y le contó a Ana toda la verdad sobre el funcionamiento del fraude. Sacó a la luz todo el plan, desde los falsos cofundadores de Vader y Chimera hasta el equipo ucraniano. Se trataba de un equipo de ejecutores talentosos, pero mal pagados, que durante meses se hicieron pasar por IA. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por agotadoras y dolorosas negociaciones con los abogados. La dimensión internacional de la trama y las artimañas legales que sus representantes utilizaron hábilmente permitieron a Alex eludir la responsabilidad penal. Sin embargo, la demanda civil por daños y perjuicios de 3 grandes fondos era inevitable. Como resultado de largas disputas y batallas legales, tuvo que pagar a los inversionistas $1.300.000. Después de pagar las indemnizaciones, los honorarios de los abogados y cerrar la empresa, le quedaron aproximadamente $500.000 de ingresos netos de los 2 millones que había obtenido con el fraude. Esas fueron sus ganancias por 6 meses de una estafa cuidadosamente planeada. En la actualidad, después de un cierto tiempo, Alex vive en otro país, ocultándose cuidadosamente bajo un seudónimo. Ha reorientado completamente su actividad y se dedica exclusivamente a asuntos legales. La ironía del destino es que ahora asesora a verdaderas empresas emergentes sobre cómo atraer inversiones. Su excepcional experiencia en la creación de una falsa empresa emergente de IA lo ha convertido en un verdadero e indispensable especialista en tecnologías reales. Su evaluación,
y sobre todo en la detección de fraudes. A menudo se sumerge en informes analíticos. En ellos, por ejemplo, se afirma que, según datos de MMC Ventures, el 40% de las empresas emergentes de IA europeas no aplican en la práctica el verdadero aprendizaje automático. Alex entiende que la línea entre la innovación y el engaño es realmente muy frágil. Sin embargo, también comprende la regla principal. Cualquier mentira, especialmente en el mundo de la alta tecnología, tarde o temprano se descubre. Entran en acción verdaderos expertos perspicaces que no se limitan a lo que se les muestra, sino que buscan el significado oculto de las cifras. Aún recuerda a menudo a aquel joven ucraniano, Script Kiddie, cuyo destino se convirtió en un ejemplo para él y le llevó a elegir este camino. Y se pregunta, ¿sigue ese chico trabajando hasta el día de hoy por 4 pesos para otra startup revolucionaria que en realidad solo encubre un esquema deshonesto, mientras que su trabajo barato y talentoso genera millones para otros?